Dios le bendiga. El tema, orando en todo tiempo. La lectura de la palabra se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 17. Y dice así: tarde y mañana, y al mediodía oraré, y clamaré, y Él oirá mi voz. Bien, hermano. La oración significa comunicación con Dios. Hay diferentes posturas para orar. Hay muchas posturas para la oración. La Biblia exhorta a los cristianos a orar sin cesar. Y eso requiere varias posturas para la oración. En la Biblia podemos ver las varias posiciones de personas que oraban. Algunos oraban parados. Génesis 24, del 12 al 14. Otros oraban alzando los brazos. 1 Timoteo 2:8. Otros sentados. Jueces 20:26. Otros hincados. Marcos capítulo 1:40. Otros oraban mirando hacia arriba. Juan 17, versículo 1. Otros oraban postrándose. Éxodo 34:8. Otros poniendo la cabeza en medio de las codillas. Primera de Reyes 18:42. Otros oraron golpeando el pecho. Lucas 18:13. En el culto oramos en grupo. Oramos por el comienzo y despedida del culto. Oramos antes de leer la Biblia. Oramos por la sanidad de los enfermos. Algunos ejemplos de cuando, cómo y dónde oramos. Pues, oramos por alguien por la imposición de manos. Oramos por personas que se encuentran lejos, como nuestros familiares e hijos, que a veces piden la oración. Realizamos oraciones cortas y también oraciones largas. Hay varias clases de oraciones, ¿ves? Oramos antes de comenzar la rutina diaria, ya sea para ir al trabajo. Dios mío, ayúdame en las tareas del día de hoy, ¿verdad? Dame sabiduría para realizar mi trabajo, ¿verdad? También le damos gracias a Dios por medio de la oración antes de alimentarnos. Oramos con los ojos cerrados y también con los ojos abiertos, porque cuando vamos guiando en el auto, si estamos orando al Señor, tenemos que llevar los ojos abiertos. Oramos antes y mientras viajamos en un auto, avión o embarcación. Oramos cuando nos realizamos unos exámenes de laboratorio, cirugía, etcétera. O cogemos un examen de la escuela también. Dios mío, ayúdame, dame sabiduría para poder pasar este examen. Oramos de frente al altar, pero también oramos de espaldas al mismo cuando dirige la oración. ¿Sabes qué? Si estás dirigiendo la oración, va a quedar el altar de espaldas a ti. Cuando realiza una oración en cadena, hay personas que quedan de frente al altar, pero las otras van a quedar de espaldas. Oramos también de rodillas en tu silla. Y cuando oras por una persona en los bancos que está ministrando y oras por una persona en los bancos, queda de espaldas al altar. Oramos en público, ¿verdad? Pero también oramos en secreto. Oramos por un evento o actividad a realizarse en el futuro, pero también oramos de emergencia. Cuando se nos presenta un accidente. Un ejemplo. Estás en un sitio o estás trabajando y se cayó, estaba trabajando encima del techo y uno de los compañeros se cayó a la parte de abajo del techo por accidente. Pues tú le pides una oración de emergencia. Dios mío, Señor, sálvalo. El carro se quedó sin freno. Dios mío, ayúdame a parar este carro. Esas son oraciones de emergencia.
En una emergencia oramos siempre cuando se nos presenta un accidente, etc. La Biblia enfatiza la postura de corazón en vez de posiciones. Si está sentado, parado o acostado, lo importante para Dios es que le obedezca. Te entregue y te someta totalmente a Él. Las religiones falsas se caracterizan por muchos ritos, dogmas y el comportamiento externo, pero sus corazones están vacíos. La verdadera oración es caracterizada por una actitud humilde ante Dios. La oración es acompañada de arrepentimiento. Una de Reyes 8:33 y Jeremías 36:7. De la confesión. Nehemías 1:4-7 y Daniel 9:4-11. Es acompañada de la humillación. Génesis 18:27. A veces la oración es acompañada de llanto. Jeremías 31:9. Oseas 12:4. A veces la oración es acompañada de ayuno. Nehemías 1:4. Daniel 9:3. Hechos 13:3. A veces acompañada de vigilancia. Lucas 21:36. Y una de Pedro 4:7. La oración a veces se hace acompañada de alabanza. Salmo 66:17. También se ora en acción de gracia. Filipenses 4:6 y Colosenses 4:2. La oración es acompañada de obediencia. Juan 9:31 y primera de Juan 3:22. También es acompañada de la beneficencia. Proverbios 21:13, Isaías 58:7, cuando le pides el bienestar de los demás. Ahora, la oración es descuidada por los malos. Job 21:15. Es descuidada por los orgullosos. Yo no quiero que los vean orando. Es descuidada por los hacedores de la iniquidad. Salmos 14:4 y 53:4. Y es descuidada por los reincidentes. Isaías 43:22. Daniel 9:13. Reincidente es que viene, se entrega al Señor y vuelve y se aparta. Y vuelve, entrega y se aparta. Ahora, dice que Dios usa la oración de los que piden mal. Santiago 4:3. De los que ven iniquidad en su corazón. Salmo 66:18. Dios usa también la oración de los que viven en pecado. Isaías 59:2 y Juan 9:31. Es rehusada a los que ofrecen a Dios servicios indignos. Malaquías 1:7-9. Es rehusada a los que dejan a Dios. Es rehusada a los que resisten la vocación de Dios. Proverbios 1:24, 25 y 28. Es rehusada a los que no oyen la ley. Proverbios 28:9. Es rehusada al que desoye el grito del pobre. Proverbios 21:13. No ayuda ni al pobre. Es rehusada a los que derraman sangre, a los criminales. Isaías 1:15. Es rehusada a los idólatras. Jeremías 11. Del 11 al 14. Y Ezequiel 8. Del 15 al 18. Es rehusada también a los que están indecisos. Santiago 1:6-7. Que están aquí con las cosas del Señor, pero también están con las cosas del mundo. Es rehusada con los hipócritas. Job 27:8-9. Es rehusada por los orgullosos. Job 35:12-13. Es rehusada por los que hacen alarde de su justicia, que quieren que todo el mundo sepa lo que ellos hacen. Y cuando oran dicen, yo hice esto, hice aquello, o hice lo otro. Lucas 18:11, 12, 14. Y a veces dicen, Dios mío, si en algo te he ofendido, perdóname, justificándose. Pero hermano, nosotros somos seres humanos y todos los días tenemos que pedir perdón a Dios. Pero no podemos decir que si en algo te ofendimos, perdóname. Porque estamos tratando de justificarnos y eso no es así. Es usada por los que son enemigos de los santos. Salmos 18, 40 y 41. Y es usada por los que oprimen cruelmente a los santos. Hay personas que les gusta estar oprimiendo al pueblo, que cogen un micrófono para oprimir al pueblo, al que está enfermo. No, tú estás enfermo porque estás en pecado.
y empiezan a oprimirlo y a oprimirlo y a oprimirlo y tratan de humillarlo. Pues mira, Dios usa esa clase de oración. El cristiano necesita orar. La oración no debe ser subestimada. En Santiago 5, 16, 18 declara: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios definitivamente escucha las oraciones, responde a las oraciones y se mueve y respuesta a las oraciones. Tienes que tener confianza en Dios. Jesús enseñó: porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 20 y 2 de Corintios 10, 45 nos dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La Biblia nos urge: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Efesios 6, 18. Dios tiene el poder para contestar. En Juan 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, eso es importante, conforme a su voluntad, porque nada ocurre en la tierra si no es voluntad de Dios. O sea, Dios puede permitir alguna cosa y esto, pero si no es voluntad de Dios no te va a contestar. Todo debe ser que sea conforme a su voluntad. Siempre oramos pidiéndoselo conforme a su voluntad y Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No importa quién esté orando, la pasión en la oración o el propósito de la oración, Dios responde a las peticiones que están de acuerdo con su voluntad. Su respuesta no siempre es sí. Es importante. No siempre la respuesta de Dios es sí. Pero siempre en nuestro mejor interés, cuando nuestros deseos se alinean con su voluntad, lo entenderemos en su momento. Hay muchas cosas que ahora quizás no entendemos, que por qué Dios no nos contesta esta versión o la otra. Pero algún día sabremos por qué. Cuando oramos apasionadamente y con propósito de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios responde poderosamente. La respuesta a nuestras oraciones no depende de la elocuencia de nuestras oraciones. No tenemos que usar ciertas palabras o frases para lograr que Dios conteste, ¿verdad? Nuestras oraciones. De hecho, Jesús rechaza a aquellos que oran usando repeticiones. Y dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad ante vosotros, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 7 al 8. ¿Se recuerda cuando el publicano y el fariseo? Que el fariseo decía: ay, Padre Santo, yo doy tantos diezmos, yo ayudo a esto, yo orando para que todo el mundo sepa lo que hace y para fantasiarse de eso. Eso, Dios no se agrada de eso. Sin embargo, la oración que oyó fue la del publicano. Por eso hay que tener cuidado cuando oráis y uséis vanas repeticiones. La oración es una comunicación con Dios. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios su ayuda. El Salmo 107, 28, 30 nos recuerda por cuáles cosas debo orar. La ayuda de Dios a través de la oración está disponible para toda clase de pedidos y asuntos. Filipenses 4, del 6 a 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si necesita un ejemplo de cómo orar, el mejor ejemplo lo tenemos en la palabra que Jesús nos dio en Mateo 6, del 9 al 13. Estos versos se conocen como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no era una oración memorizada y simplemente recítela. No, para recitarla. Es solamente un ejemplo de cómo orar y las cosas que deben decirse en una oración. Primero, adoración.
confianza en Dios, petición, confesión, protección, etcétera. Ora por estas cosas, pero háblale a Dios usando tu propia palabra. La palabra de Dios está llena de relatos que describen la oración en varias situaciones que han vencido enemigos. Salmo 6, del 9 al 10. Dice, conquistando la muerte. 2 de Reyes 4, 3 al 36. La oración ha traído sanidad. Santiago 5, 14 al 15. Y derrotado demonios. Marcos 9, 29. Dios a través de la oración abre los ojos, cambia corazones, sana heridas y concede sabiduría. Santiago 1, 5. Acuérdese del rey Salomón. La oración no debe ser subestimada, ya que se sustenta de la gloria y fuerza del infinitivamente poderoso Dios del universo. Daniel 4:35 proclama: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? La oración nos da un lugar donde dejar nuestras cargas. Aceptémonos. Tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos cargas y pruebas a diario. No hay otra manera de decirlo. Y no podemos escaparnos de esta realidad, pero Dios nos ayuda y nos da la oportunidad de buscarlo en oración. Al orarle a Dios y entregarle todas nuestras cargas cada día, eso libera de muchas cargas pesadas a mí y me hace aprender a depender de Él. En Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. La oración cambia vidas. Nosotros sabemos que la oración puede cambiar las cosas, pero en realidad la oración puede cambiarnos a nosotros mismos. Al empezar a orar por otros, nos volvemos intercedores de estas personas. Es imposible pensar en nuestros propios problemas o aflicciones cuando tenemos la mirada en otros. Es así de fácil. El momento en que tenemos nuestra vista fija en Jesucristo y lo vamos conociendo, vamos a aprender a amar lo que Él más ama, y eso es a las personas. La oración te hace pensar en los demás en vez de uno mismo. Cuando estamos entregando nuestro corazón al Señor, es más fácil ver y atender las necesidades de los demás. La oración nos da confianza al tomar decisiones. Al ser guiados por la oración, vamos a entender que Dios está moviéndonos, que cada decisión que tomamos está guiada por Dios mismo. Él está y que está abriendo las puertas. Y puedo conducirme con tranquilidad a esa reunión, a esa conferencia, a esa decisión importante, a esa plaza vacante, etc. Tómate siempre tu tiempo para orar. Mientras más importante y grande sea la decisión, a pasar cada aspecto de nuestra vida en oración, permitimos que el Señor haga su voluntad. En ese momento nos guía y nos ofrece una increíble paz y contentamiento al saber que Él proveyó para esa situación. ¿Cómo funciona la oración? Dios aún está en el trono y la oración cambia las cosas. La oración genera poder ilimitado para beneficiarte y beneficiar a otros. Cambia el mundo a tu alrededor. Sigue los principios básicos que damos en esta presentación y renovará tu vida espiritual. Dios no concibe la oración como un rito, sino como un animado intercambio, un diálogo afectuoso entre buenos amigos. Lamentablemente, hoy en día impera la idea de que no es posible hablar con Dios en esos términos. Algunas personas piensan que su falta de fe les impide acercarse de ese modo al Creador. Otras tienen la idea de que el Padre Celestial es tan sublime que Él se encuentra sumamente alejado de nuestra realidad. Hay quienes piensan que tiene mucho que hacer para preocuparse por ellos y sus problemas, ¿verdad? Y que las cuestiones terrenales carecen de importancia para Él. Uno se considera indigno o muy imperfecto. Otro se siente culpable o avergonzado de ciertos actos que han cometido y que ya Dios lo perdonó hace tiempo y siguen mencionando lo mismo. Hay quienes incluso les tienen miedo. Ojalá comprendieran que Él lo ve todo con ojos muy distintos. El Señor desea mantener una relación personal con cada uno de nosotros. Quiere que esta
constituya el aspecto y más profundo, trascendental, satisfactorio, gratificante de nuestra vida. Esto no significa que se proponga gestar categoría a las demás relaciones y actividades que nos ocupan y que consideremos importantes. No, todo lo contrario, quiere formar parte de ellas. Dios pretende facilitarnos la vida cotidiana, darle un nuevo sentido a nuestras vivencias y además disfrutar de ellas al lado nuestro. En resumida cuenta, quiere realzar nuestra existencia y añadir toda una nueva dimensión a cuanto hacemos por medio de su asombrosa presencia. Pero, como se entabla una relación fluida con el Padre Celestial, sobre todo cuanto uno se considera insuficiente y poco espiritual. La oración de fe. La oración de fe es valiente y se hace desde un fundamento de fe sólido. La persona que hace esta oración está segura de la voluntad de Dios para la situación o el asunto entre las manos. Tiene seguridad y esperanza, sabiendo que es la voluntad de Dios que responder a su oración. La oración de fe tiene poder. La oración de fe tiene confianza. La oración de fe tiene sanidad para el cuerpo y el alma. Muchos creyentes temen que cuando dejen las cosas para las que se haga la voluntad de Dios, de algún modo no recibirán la solución, provisión, sanidad o liberación que necesitan, pero no conocen la voluntad de Dios para ellos. Según la oración, modelo que Jesús dio a sus discípulos, en Mateo 6, del 9 al 11, debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. Pero la gente renuncia a su inteligencia en este punto ante el Dios desconocido. Nos dice, si es tu voluntad, y se detienen ahí. Hay una coma ahí, no un punto. La oración es esta: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:2. Yo diría que hay una diferencia significativa. Fe es la voluntad de Dios. Cuando hacemos la oración de fe, estamos orando la voluntad de Dios para que se hagan las cosas en la tierra como se hacen en el cielo. Aquí es donde es muy importante una revelación clara del reino. ¿Hay enfermedad en el cielo? ¿Hay carencia en el cielo? ¿Hay alguna persona no salvada en el cielo? Debemos tener fe para creer que Dios quiere que su voluntad para nuestra salud, prosperidad y la salvación completa se manifieste no solo cuando vayamos al cielo, sino también mientras habitamos en la tierra. Es para su gloria cuando las personas ven que Dios escucha a su pueblo y contesta sus oraciones. Eso es un testimonio para Él. Las personas son atraídas a Dios cuando pueden ver mediante sus testigos que Él es un Dios que oye, y si oye, ellos saben que responderá. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Juan 10:10. Tiene usted que obtener la seguridad de que es la voluntad de Dios para usted, para que cuando ore lo haga en confianza y fe en que Él responderá. El Señor quiere que tengamos más fe. Cuando varios están orando juntos por la misma petición y uno ha hecho la oración de fe, el Espíritu Santo glorificará a Jesús dando testimonio de la oración que se ha oído. El Señor quiere que sepamos que Él nos ha oído. Tenemos que darle gracias y alabarle por responder, y eso nos ayuda mucho cuando oremos. La oración con sentido espiritual. Hoy en día muchos cristianos, en lo que es espiritualidad se refiere, están vacíos y faltos de poder, insípidos y desprovistos de verdadero gozo que Dios ha provisto. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, llena de poder. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos desear y tener esa misma llenura? ¿Acaso ya no creemos que Dios actúe con el mismo poder saturador con el cual actuaban los primeros creyentes? La clave que tenemos que descubrir es el poder de la oración. Eso nos permitirá ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 11:13. Naturalmente que esta acción complementa con la obediencia. Primera de Juan 3:22 y Hechos 5:32. Ahora bien, ¿qué considerar que demasiados cristianos tratan de obedecer los mandamientos con su propia fuerza?
pero nunca lo logran porque se dejan vencer fácilmente. Se lucha desesperadamente para no caer en el mismo pecado, pero resulta un esfuerzo inútil, pues se sigue fracasando. La alternativa de la oración, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En los siguientes versículos 8 y 9 nos dice que tenemos que ser sobrios y vigilantes. La clave que él menciona es velad, es decir, estar siempre alerta, constante y ferviente en la oración. Fíjense en la promesa de Dios cuando oramos de todo corazón, 2 de Crónicas 7:14. Por otra parte, se supone que los cristianos siempre tenemos una línea telefónica abierta con Dios, una línea que nunca es interrumpida. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué entonces muchos cristianos no oran? ¿Acaso consideran un ejército inútil porque no reciben respuesta? Lo más seguro es que no estamos siendo sinceros con Dios. El salmista nos aconseja en Salmo 62:8, derramad delante de vuestro corazón, derramad delante de Él vuestro corazón. Vemos que debe existir un matiz de sinceridad. Isaías 29:13 complementa este pensamiento al decir que Dios está cansado de que nos acerquemos a Él solo con palabras, cuando en verdad nuestro corazón está lejos de Él. Muchos creen que Dios solo actúa en emergencia, pero Dios no puede ser manipulado por el hombre. Él sabe que si solo da y la persona solo recibe, jamás existiera una relación íntima y significativa. Él desea nuestra entrega absoluta de corazón sincero y lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice Santiago 4:3. A veces oramos mal, pidiendo lo que nos hace falta. Más bien debemos buscar la voluntad de Dios y Él contestará conforme a nuestra necesidad. Una vez más, para asegurarnos de recibir lo que pedimos, está en Lucas 18:7 y 8. Es la existencia, la perseverancia hasta que Él actúe. Entonces, si Él no contesta pronto, evaluemos nuestra vida. Si Él no nos contesta pronto, evaluemos nuestra vida para saber si realmente estamos andando bien con el Señor y si estamos pidiendo lo correcto. Además, la oración nunca sirve únicamente para pedir algo a Dios. Debemos enfocar también en la adoración, en las acciones de gracia, en el perdón de nuestros pecados y muchas otras cosas más. De ahí que el apóstol Pablo nos da un desafío en 1 Tesalonicenses 5:7 al decir, orad sin cesar. En Romanos 12:12 también dice, constante en la oración. Por otro lado, en Hebreos 4:16 leemos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Tengamos siempre en mente a los grandes hombres de Dios, que fueron grandes por el poder de la oración, como es el caso de Daniel, David, Jesús y Pablo, Mateo 6:5-15. Ahora bien, enfoquémonos en algunos principios fundamentales. La vida espiritual del creyente no crecerá ni estará por encima de su nivel de oración. En otras palabras, en el mismo grado en que oremos estará nuestra vida espiritual. Quizás podremos tener momentos de avivamiento y consagración, pero después bajaremos al nivel de nuestras oraciones. Nuestro nivel del discipulado se equipará con nuestro nivel de oración. Mucho se ha dado la impresión de que un discípulo de Jesús puede desarrollarse por medio de la lectura de un libro, tomando cursos por aquí y por allá, pero olvidándose de la vida de oración. Sin embargo, resulta que nuestro nivel del discipulado se equipará con nuestro nivel de oración. Todos conocemos la sensación de irnos a la cama con una mente llena de preocupaciones y nos hace muy difícil conciliar el sueño. La manera en que procesamos las preocupaciones se relaciona con nuestra personalidad y nuestro lugar en la cajera de la vida. La oración nos permite colocar nuestras más profundas preocupaciones en las manos de uno que nos comprende aún más. La Biblia nos enseña que hay momentos cuando debemos velar en oración, como Jesús mismo hizo en el Semaní, Mateo 26:36 al 45, y hay momentos en que debemos dormir confiados en que Dios se quedará despierto y velará por nosotros y nuestros hijos. Ver Salmos 121:3. Una de las grandes tragedias del ser humano moderno es su incapacidad de esperar. Vivimos en un mundo instantáneo, de acceso inmediato de toda información, las multitareas, las interacciones constantes e insistentes de las redes sociales. Vamos cogiendo vertiginosamente rumbo a la insignificancia.
Pero el Dios del universo sin límite nos insta a la paciencia. Salomón escribió: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastes 3:11. Dios le bendiga.